Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva clase del día de hoy. En especial en esta clase hoy día nos vamos a centrar en la economía del pueblo azteca. Para ello, vamos a comenzar hablando de que los aztecas, para subsistir o para vivir, tuvieron que adaptarse al entorno que los rodeaba. Recuerden que su principal ciudad y su capital, de hecho, Tenochtitlan, fue fundada sobre un lago. Y sobre ese lago fueron construyendo básicamente lo que es el chinamperío, su método de agricultura, las chinampas. Entonces, no solo ellos se adaptaron al medio, sino que también la geografía la adaptaron a favor de ellos. En este caso, desarrollaron actividades económicas gracias a eso, como la agricultura, la caza y por supuesto también el comercio. ¿Qué era una chinampa? Que básicamente lo acabo de nombrar recién. Una chinampa es un tipo de construcción bastante peculiar en el cual fue desarrollada por los aztecas y se desarrolló y se creó en base a islas artificiales creadas con madera, con tablones y con tierra que se ejecutaba o se echaba encima de ello para crear verdaderas islas que estaban en el agua. Ojo, no son islas flotantes porque básicamente tienen cimientos, son islas que están en... a ver, ¿cómo se lo explico? En pocas palabras, estas maderas que rodeaban servían como base para que en el centro la cargaran de tierra. Ya no es que la isla esté flotando, sino que esto iba enterrado hasta el fondo del lecho precisamente del lago. De esta forma generaban islas, no flotantes, vuelvo a repetir, no es que estén flotando sobre el agua, sino que están enterradas. La parte obviamente que sobresale del agua es la parte del terreno útil. Bajo de esta parte flotante o de esta parte que está por encima, debajo llevaban básicamente distintas capas de distintos materiales de tierra y piedra para precisamente poder levantar estas capas de tierra sobre el agua. Ahora, estas islas, que aquí dice prácticamente flotantes, pero no son flotantes, vuelvo a repetir, fueron creadas en el Gran Lago Mexicano, cercanos entre aproximadamente unos 5 metros, bueno, de 2 a 5 metros de profundidad como máximo, enterradas. Obviamente, en sectores donde la profundidad era mayor, se transformaba en un trabajo muy difícil poder crear una chinampa. Por tanto, la chinampa tenía que ser sí o sí en lugares donde los aztecas básicamente alcanzaran el fondo marino. Estos eran grandes rectángulos o cuadrados que obviamente se levantaban sobre el agua y que les permitían obviamente generar cultivos y vivir sobre ellos. Ahora, ¿por qué era tan importante este chinampa y por qué fue tan revolucionario para la época? Básicamente porque todos sabemos que, por ejemplo, nuestros cultivos necesitamos que constantemente se les riegue. Este sistema básicamente tenía casi un autorriego, porque ¿cómo se llama? Las plantas que estaban arriba del agua absorbían los nutrientes ya y el agua que venía por debajo de ellos. Recuerden que estos están rodeados completamente de agua. Entonces, básicamente era autosustentable. Se alimentaban por sí mismas. Obviamente los cuidados de cada uno de los cultivos se lo iba dando cada dueño de cada chinampa. Pero básicamente les permitía plantar diversos tipos de especies de maíz y productos vegetales y logrando un rendimiento excepcional a nivel de año. De hecho, se estipula que, por ejemplo, una familia que fuese dueño de una chinampa podía cultivar de 2,5 a 3 veces más de la comida que necesitaba durante el año para esa misma familia. ¿Qué queremos decir? Básicamente que ellos cosechaban 1/3 de los productos para la vida durante todo el año de toda esa familia y 2/3 de esos productos les sobraban básicamente para intercambiarlo con otros pueblos, venderlos o comercializarlos, ¿ya? O sea, una chinampa era súper rentable en el ámbito de sacar constantemente frutas y verduras. Se decía que los aztecas tenían y consumían una gran variedad de alimentos. De hecho, uno de los comentarios principales que dieron los españoles al ver a los aztecas cómo se alimentaban es que les llamaba mucho la atención la cantidad de comida que cocinaban. De hecho, este extracto que aparece aquí habla precisamente de todo lo que Moctezuma le preparaban solo para un almuerzo. Él decidía lo que iba a comer, pero miren todo lo que se preparaba. Dice, cuando Moctezuma comía, sus cocineros le tenían más de 30 guisados. Cotidianamente le guisaban gallinas, gallos, faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos, venados, puerco, palomas, liebres, conejos y muchas otras aves en general que habitaban por las tierras. Y es ahí donde Moctezuma
le servían todo esto y él escogía lo que quería comer. Pero imagínense la cantidad enorme de platos que se hacían en un solo día para alimentar a este gran emperador. Y así sucesivamente las familias también comían un montón, si tenían de todo. Fue una sociedad o una cultura bastante rica en alimentación. Ahora, ¿qué pasaba con lo que no se alimentaban? Básicamente lo llevaban a los comercios, a los mercados. Los mercados aztecas se caracterizaban principalmente por tener absolutamente de todo. De todo lo que se te ocurriera podías conseguir precisamente en un mercado. ¿Cómo conseguían de todo? Básicamente porque los comerciantes también viajaban de un lugar a otro trayendo obviamente productos de algunas zonas a otras donde no existían y así viceversa. ¿Ya? Ahora, todos eran traídos generalmente también a la capital azteca donde se encontraba el mercado principal llamado el mercado de Tlatelolco, uno de los mercados más grandes existentes en la historia precolombina y que fue precisamente el mercado ubicado en Tenochtitlán o Tenochtitlán. Asimismo también hay otros productos, otro grupo de productos que se exportaban, algunos naturales y otros manufacturados. ¿Qué quiere decir manufacturados? Que son creados a base de un elemento extraído de la naturaleza. Por ejemplo, una ropa o un elemento de vestimenta era un elemento manufacturado que también se exportaba de un lugar a otro entre los pueblos aztecas. Y usted dirá, pero profe, algo que se crea como ropa, ¿en base a qué se crea? A un producto natural. Podría haberlo creado en base a lana, obtenido de algún animal, o cuero obtenido de algún animal. Por tanto, no es el cuero mismo el que se vende, sino que lo que se creó en base a ese cuero y por eso se le llama algo manufacturado. Esta red comercial necesitaba de una gran organización y muy planificada para mantenerla constante. Es ahí donde aparece la figura de los pochtecas, que sabemos nosotros que se refiere al grupo de comerciantes. Ahora, este grupo de comerciantes también tenía un jefe, al cual le llamaban el Posteca Tlaloque, ¿ya? O el Posteca Tlaloque, que básicamente era el encargado o el que mandaba a un grupo de comerciantes en general. Y había otro grupo de personas llamados los ostomecas, que básicamente eran aquellos comerciantes que conocían las ciudades más lejanas o los lugares más recónditos del imperio azteca, y que servían para dar información al resto de los comerciantes que existían en el imperio. Por tanto, era una organización bastante compleja entre comerciantes. No era llegar y vender, sino que necesitaban, obviamente, una persona que se encargara de todo esto. Y ese básicamente era el Posteca Tlaloque. Y nos vamos a las preguntas de cierre. Pregunta número 1 de la clase del día de hoy. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de los aztecas? Habíamos nombrado algunas al principio sobre todo. Hay dos que son las principales. Esas las deben nombrar y obviamente poner en qué consiste cada una. ¿De qué forma los aztecas se las ingeniaron para realizar una agricultura en su territorio? Básicamente ustedes tienen que poner la forma de agricultura, que fue bastante creativa, que utilizaron los aztecas para adaptar el territorio y poder sacarle la mayor cantidad de recursos posibles. Número 3. ¿Qué características tenían los mercados aztecas? Lo acabamos de hablar recién. Características de organización y obviamente lo importante que era un mercado azteca. De hecho, una de las cosas que no conté hablando del mercado azteca, algo que voy a adelantar ahora, que también lo vamos a conversar en clase, que en ese mercado no solo se vendía alimento, sino que era un mercado tan variado que incluso se vendían esclavos. Suena cruel, sí, pero se vendían esclavos tal y cual como se vendían productos de cualquier otra índole. Y por último, ¿qué elementos del mapa de la comprensión creen ustedes que trabajamos el día de hoy en esta clase? Así que eso, recuerden que cada pregunta y su respuesta debe quedar anotada en el cuaderno. Es algo que vamos a revisar y que todas las clases estamos enviando un poco de contenido para registrar en el cuaderno. Así que, por favor, no se les olvide eso. Y espero que les haya gustado la clase el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Así que será hasta pronto. Adiós.